Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy les traigo esta charla sobre las guías de reanimación de la American Heart Association del 2020. Eh, Mi nombre es Sergio Muñoz, yo soy residente de tercer año de Medicina de Urgencias. Agradecimiento especial a la doctora Luisa Escobar, urgentólogo de la Universidad de Antioquia, quien amablemente pues me brindó toda la asesoría y el acompañamiento para esta charla. El título que quise hacer es, pues realmente, aunque el título asignado es si hay cambios relevantes, quise cambiarle realmente, pues como, o sea, cambios relevantes de las guías de reanimación, pero quise cambiarle el nombre como hay cambios relevantes. Realmente hay algo que haya cambiado. Uno podría resumir la charla en decir, no, realmente no hay mucha cosa relevante. Entonces lo que quise hacer es como una revisión de la evidencia desde las últimas guías que habían salido desde el 2015 hasta el año en curso para determinar por qué seguimos recomendando lo que recomendamos o por qué pues, los pequeños cambios que han venido haciendo. Estas son una de las abreviaturas que vamos a utilizar durante la charla para relacionarnos con ella. PCH es acá paro cardíaco extrahospitalario, paro cardíaco intrahospitalario PCIH, RCP de reanimación cardiopulmonar, DEA desfibrilador externo, SEM nos referimos a sistemas de emergencia médica, la sigla de temperatura, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, actividad eléctrica sin pulso, intravenosa e intraóseo. Pues hago referencia a esto porque pues a lo largo de la charla vamos a estarnos refiriendo en varios momentos a estos términos. Este es el, perdón, este es el contenido que vamos a revisar. Vamos a hablar un poco de epidemiología, vamos a mirar las cadenas de supervivencia y algunos algoritmos específicos. Vamos a hablar de las recomendaciones de la guía, vamos a discutir un poco la evidencia, principalmente pues como en el uso de vasopresores, de antiarrítmicos, de accesos intravenosos y un poco pues del papel de la ecografía que puede haber en paro cardíaco. Y finalmente, pues como a terminar en los cuidados postparos y la recuperación. Entonces, para empezar, las guías fueron descritas inicialmente hacia los años de 1960 y desde entonces la American Heart Association lo que ha hecho es una revisión periódica que más o menos coincide cada 5 años y esto se venía haciendo secuencialmente hasta el 2015, donde ellos toman la decisión de no seguir haciendo las guías cada 5 años, sino que se hacen unas revisiones en línea para poder hacer una actualización continua de las guías y poner de forma temprana los cambios relevantes. Para el año del 2020, pues en concordancia con el Comité de Enlace de Reanimación Internacional, salen las nuevas guías de este año, liberadas pues el 21 de octubre del 2020. Estas son todas las recomendaciones que hay. Pues realmente podemos ver acá que hay muy pocas recomendaciones que son de pues unas recomendaciones fuertes, ¿sí? Y peor aún, pues que el nivel de evidencia de la mayoría de las recomendaciones no tienen no son bien soportadas. Vemos que de 250 recomendaciones que tiene la guía para adultos, pues solamente 2 van a tener un nivel de evidencia A. Bueno, entonces, ¿cómo se define un paro cardíaco? Pues lo primero es que debemos estar relacionados con el término, es un cese súbito de la actividad mecánica cardíaca y esto se caracteriza por 3 cosas. Uno, que el paciente esté inconsciente por la perfusión cerebral nula. 2, que el paciente no respire bien, que respire de forma agónico o que respire anormal, es lo que llaman jadeo o gasping. Y 3, que el paciente no tenga pulsos detectables, pues bien sea periférico y central. Un poco de epidemiología. Entonces vemos que en el mundo el paro cardíaco se puede dividir en paro cardíaco extrahospitalario y paro cardíaco intrahospitalario. En el paro cardíaco extrahospitalario se estima que más o menos 5 millones de casos en el mundo. Para los Estados Unidos en 2015 fueron alrededor de 350.000 casos, con una tasa de incidencia de 140.7 por cada 100.000 pacientes, de los paros cardíacos que fueron evaluados por sistemas de emergencia médica.
pero tan solo 74.3 de estos paros evaluados fueron tratados por estos mismos equipos de respuesta. La mayoría, más del 90%, fueron de causa médica y un pequeño porcentaje de causa no médica, bien sea traumático por otras razones. La mayoría de los casos no van a ser presenciados, casi el 50% van a ocurrir en el domicilio o en forma no presenciada. De todos los paros, casi un 40% van a ser reanimados en la escena, bien sea por personal lego, que, pues, personal inexperto, o por personal de atención prehospitalaria, y tan solo un 11.9% van a recibir un desfibrilador externo automático. Estas son las causas pues las causas de las etiologías de paro cardíaco extrahospitalario, donde quiero resaltar es que de todas estas causas, el 28% son de origen cardiovascular, bien sean por enfermedad isquémica, por arritmias, etcétera, o por falla ventriculares. Y a nivel de intrahospitalario, vemos que aproximadamente el 1% de los pacientes hospitalizados, es decir, 9.7 por cada 1.000 pacientes, lo que era casi 300.000 pacientes en 2015, presentan un paro cardiorrespiratorio. Lo llamativo de esto es que la sobrevida en estos pacientes va a ser alrededor del 25%, y la mayoría de los pacientes que sobreviven van a quedar con un buen desenlace funcional, probablemente porque pues estos pacientes van a tener mejor oportunidad de atención. Aquí llamativo que las causas respiratorias van a ser una de las principales etiologías, casi representando una tercera parte de todos estos pacientes. Vemos en esta tabla cómo podemos comparar la sobrevida al alta hospitalaria. Perdón, yo veo como el puntero. La sobrevida al alta hospitalaria, donde en el paro cardíaco extrahospitalario es alrededor del 10%, a diferencia del intrahospitalario, como les decía, que es del 25%, pero con buen desenlace funcional va a ser también mucho mejor en el paro cardíaco intrahospitalario. En cuanto a ritmos desfibrilables y no desfibrilables, recordemos pues que tenemos 4 ritmos de paro, las desfibrilables, y se van a beneficiar de terapia eléctrica, y la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, que pues lo que se va a beneficiar de reanimación de alta calidad. Entonces los ritmos desfibrilables van a estar alrededor entre el 15 y el 20%, ambas cifras son similares. En cuanto al paro cardíaco extrahospitalario, la mayoría se van a dar en el hogar, ¿sí? Casi un 70%. Y en los pacientes que presentan paro cardíaco intrahospitalario, la mayoría, el 54.2%, van a ser en escenarios críticos, es decir, unidades de cuidado intensivo, servicios de urgencia o quirófanos. Esta tabla la traigo para mostrarles que la sobrevida realmente, a pesar de que las guías se han actualizado cada 5 años, no ha mejorado dramáticamente en los últimos 20 años. Vemos acá pues como los ritmos que son desfibrilables y asistidos pues tienen unas tasas de sobrevida mucho más altas en el tiempo, pero que no han mejorado pues dramáticamente. Y peor aún, los pacientes que tienen ritmos no desfibrilables, pues vemos que tampoco la sobrevida mejora a pesar de las medidas y la actualización de las medidas que hemos venido haciendo. Bueno, ¿cuál es la epidemiología en Colombia? Realmente pues no encontré muchos datos. Encontré por allá en el 2005 un estudio de Vargas y Navarro. Esto lo que decía era como un estudio descriptivo en Bogotá en el año 2005, donde ellos decían que la mayoría de los paros en nuestro medio son de causa médica, pero a diferencia del mundo, que representa más o menos un 8 a 10% de causas no médicas, acá en Colombia el 22% van a ser paros de origen traumático. En Cali en el 2011 Valencia hizo una descripción también de paro cardíaco intrahospitalario, y se dio cuenta que solamente el 14% de los paros que tenemos en nuestro medio son reportados bajo los lineamientos internacionales UTSEN. Entonces, sacar datos realmente se hace un poco complejo. Entonces, actualmente en nuestro medio se desconoce la mortalidad, tanto en el medio prehospitalario como en el medio intrahospitalario. Estos son unos puntos clave que quiero pues como arrancar con esto en cuanto a la reanimación. Pues se enfatiza como en el reconocimiento temprano y en el inicio de reanimación, que la reanimación sea de alta calidad. Se sigue insistiendo en el uso temprano de la desfibrilación o terapia eléctrica cuando está indicado. La adrenalina
también el uso temprano es recomendado fuertemente en la guía. Tener en cuenta que todo paro es diferente, ¿sí? Hay que pensar bien en la etiología porque pueden beneficiarse de medidas que no son estandarizadas para todos, o que si se estandarizan, pues lo que pueden hacer es aumentar la mortalidad en algunos pacientes. En cuanto a los cuidados postparo, se enfatiza que es un componente muy crítico de la cadena sobrevida y que de esto va a depender los desenlaces a largo plazo. Eh, Se hace énfasis también en el manejo específico de la temperatura en el paciente que posparo no responde con un nivel de conciencia adecuado. Se dice que identificar los pacientes que puedan recuperarse, esto en cuanto a pronóstico, es decir, pacientes que tengan causas potencialmente reversibles para poder seguir continuando con los esfuerzos de reanimación u optimizar los cuidados posparo. Y finalmente, la guía hace mucho énfasis también en dar una buena expectativa de recuperación y un plan de manejo multidisciplinario al alta. Entonces, vamos a revisar las cadenas de supervivencia. Las cadenas de supervivencia para el 2020 han sido actualizadas. Lo más llamativo de estas cadenas es que le agregan un sexto eslabón. Entonces, esta es la cadena de paro cardíaco intrahospitalario, donde vemos que el reconocimiento y la prevención temprana siguen siendo el pilar fundamental. De esto depende poder hacer unas intervenciones adecuadas, pueden ser con los equipos de respuesta rápida, pues que es una discusión pues también que se puede dar, pero podríamos hablar de una charla entera de esto, ¿cierto? Entonces, prevenir o saber qué paciente va a deteriorarse en un paro cardíaco de forma temprana, activar el sistema de respuestas, iniciar la reanimación de alta calidad, tanto básica como avanzada, hacer uso de la terapia eléctrica de forma temprana, optimizar todos los cuidados posparo con unas metas bien establecidas y finalmente se adiciona el eslabón de recuperación que va desde el momento en que termina la parte crítica del paciente hasta la recuperación tanto a corto como mediano y largo plazo, es decir, estamos hablando aproximadamente de un año como tal. Y en el paro cardíaco extrahospitalario, lo más importante es activar el sistema de respuestas. Una vez se haya reconocido el paro, la reanimación de alta calidad, desfibrilación, soporte vital avanzado, nuevamente los cuidados posparos y está también el sexto eslabón de recuperación. Estos son los algoritmos. Traje unos algoritmos. La idea no es detenerme mucho en eso. Vamos a hablar de unas recomendaciones enseguida. Entonces, el algoritmo para reanimación avanzada en adultos, arrancamos pues, una vez arrancamos la reanimación, se debe colocar oxígeno, colocar un desfibrilador para determinar si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo es desfibrilable, se recomienda hacer una primera descarga y continuar reanimación por 2 minutos y obtenerlo de forma temprana un acceso intravenoso y un acceso intraóseo. A diferencia de si no es un ritmo desfibrilable, es decir, asistolia o actividad eléctrica sin pulso, la guía hace uno de los primeros cambios, pero es un cambio más visual y estético para la educación de sus, pues como en los escenarios de simulación, para que hacer un énfasis en el uso temprano de adrenalina. Entonces, simplemente hacen como gráfico su recomendación. Continuar con reanimación de alta calidad por 2 minutos, obtener el acceso intravenoso de administración de forma temprana cada 3 a 5 minutos. También nos recomiendan que si usted puede, haga un manejo avanzado de la vía aérea. A los 2 minutos usted vuelve y verifica si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo continúa desfibrilable, usted da una segunda descarga y administra la adrenalina. Es decir, la adrenalina en el ritmo desfibrilable va después de la segunda descarga y a los 2 minutos vuelve y verifica si continúa desfibrilable, administra un antiarrítmico, bien sea amiodarona o lidocaína. Mientras que si el ritmo continúa no desfibrilable, pues vamos a continuar con toda la reanimación de alta calidad. Vamos a tratar de diferenciar las causas, que son las H y las T, y finalmente, si el paciente retorna a circulación espontánea o ya usted decide parar las maniobras de reanimación, pues llegarnos como al algoritmo específico. Quise poner el algoritmo COVID por la pandemia actualmente que afecta pues como nuestra población. Recordar que lo más importante en estos pacientes con sospecha de COVID es colocarse el equipo de protección personal de forma temprana, de forma inmediata antes de exponernos al paciente, limitar el personal que va a entrar al escenario de reanimación,
considerar pues si realmente es apropiado las medidas y los esfuerzos de reanimación, teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes hacen paro por hipoxia y que son refractarios a todas las medidas que se han establecido previamente. Se debe iniciar la reanimación haciendo énfasis en limitar la aerosolización del virus, colocar un desfibrilador y prepararse de forma temprana para intubar. Entonces viene lo mismo si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o no. Si tiene un ritmo desfibrilable, dar la descarga y posteriormente reiniciar la reanimación, y si no tiene un ritmo desfibrilable, pues reiniciar de inmediato la reanimación. Aquí enfatizando en que se debe priorizar la intubación y colocar al paciente en con ventilación mecánica, con un circuito cerrado. Si usted no puede colocar al paciente en un circuito cerrado, no lo puede intubar, puede colocar un dispositivo supraglótico y colocar un filtro para evitar pues que disminuya las partículas aerosolizadas. Posteriormente continuamos la reanimación por 2 minutos, establecemos los accesos intravenosos o intraóseos, iniciamos la adrenalina de forma temprana al ritmo no desfibrilable, o después de la segunda descarga, igual pues que en el algoritmo que mencionábamos anteriormente, cuando hay ritmos desfibrilables, y la miodarona o la lidocaína después de la tercera descarga. Mientras que en los ritmos no desfibrilables, pues continuamos con reanimación de alta calidad durante todo el tiempo y la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Algo muy básico de reanimación en el embarazo. Los algoritmos que ellos nos dan es, haga la reanimación de alta calidad, desfibrile todas las medidas estándar BLS y ACLS de forma temprana, el uso de vasopresores y antiarrítmicos si están indicados, pero lo más importante es activar un equipo de paro cardíaco en mujer embarazada que va a activar todo un equipo, no solamente la persona que está reanimando, sino todo el equipo obstétrico y el equipo neonatal para aumentar los desenlaces favorables en ambos pacientes. Considerar la etiología de paro cardíaco, priorizar el manejo de la vía aérea, considerando que estas son pacientes que se presumen con vía aérea difícil, dar oxígeno al 100%, colocar líneas intravenosas por encima del diafragma. Si usted presume que la causa es porque se le está administrando magnesio, pues suspenda la infusión y administre gluconato de calcio. Haga un desplazamiento lateral uterino, que lo que va a evitar es, pues va a evitar la compresión aortocava y va a favorecer pues como el flujo a cavidades cardíacas y aumentar el gasto cardíaco en estos pacientes. Desconectar los monitores fetales para evitar accidentes o para que no interfieran pues como con la reanimación, y de forma temprana prepararse para la cesárea perimortem. Entonces, la cesárea perimortem realmente pues es una medida que debería estar ya realizada a los 5 minutos, es decir, si usted de forma temprana sabe que no hay sobrevida de la materna, pues hacer la cesárea perimortem de inmediato, pero si usted pues si usted considera que puede haber una causa reversible, si a los 4 minutos no hay retorno de circulación, deberíamos ya iniciar la cesárea perimortem en esta población. Considerar las etiologías de paro cardíaco en la mujer embarazada, pues que también tenemos como una ABCD, en ellos pues como las complicaciones anestésicas, los sangrados, las etiologías cardiovasculares, medicamentos o intoxicaciones, las embolias o con la fiebre, la sepsis puerperal, causas generales que son las H y las T, y finalmente los trastornos hipertensivos. Estas simplemente son las recomendaciones que actualmente nos da la guía: el desplazamiento manual uterino con la remoción de los dispositivos de monitoreo fetal, que ambas son recomendaciones fuertes, y la cesárea de emergencia, que es recomendación fuerte cuando no hay sobrevida probable, o recomendación pues moderada cuando ya llevo más de 4 minutos de reanimación. Priorizar la vía aérea también con una recomendación fuerte, y finalmente el acceso intravenoso. Para población adulta en general, entonces, ¿qué recomienda la guía? La guía, pues quise arrancar con esto para mostrar de forma gráfica. Esto es un estudio prospectivo que se hizo en Japón de paro cardíaco extrahospitalario, más de 55.000 paros cardíacos. Eran tanto desfibrilables como no desfibrilables, y lo que vemos aquí es que aproximadamente un 22% recibió solamente compresiones, 19.7% recibió reanimación estándar más, o sea, es decir, compresiones más ventilación, y más del 50% fueron
paros no asistidos. Lo que vemos aquí es que la sobrevida en el tiempo, pues con buenos desenlaces neurológicos, van a disminuir dramáticamente conforme pasa el tiempo, y después de 15 minutos, la reanimación convencional, es decir, con presiones más ventilación, empieza a ser significativa respecto a la reanimación de solo compresiones, donde vemos pues que casi el doble de los pacientes empiezan con los desenlaces buscados. Entonces la guía actualmente nos dice con recomendaciones fuertes que si tiene si es un reanimador LEGO, dar como mínimo compresiones a todas las víctimas en paro cardíaco. También recomendación fuerte, activar todo el sistema de emergencia de forma temprana. Si usted tiene duda de que el paciente esté en paro, pues reinicie la reanimación, pues realmente hay más beneficio que riesgo en estos pacientes. Y si usted pues es capaz de dar ventilación, eso es más para el prehospitalario, pues también arranque con presiones ventilación. En cuanto al proveedor de salud, pues el reanimador experto, pues comenzar con compresiones, es decir, comenzar por la letra C con un nivel de recomendación fuerte, y arrancar con presiones más ventilación en todos los pacientes que estén en paro cardíaco, independientemente de que sea de etiología cardíaca o no. Estos son el resumen de reanimación de alta calidad, donde se deben minimizar las pausas antes de la descarga y posterior de las descargas, también con una recomendación fuerte, no palpar pulso por más de 10 segundos, y si usted no lo siente, pues arranque la reanimación ya con un nivel de recomendación moderada. Si hay más de 2 compresores, cambiar el reanimador cada 2 minutos para prevenir la fatiga y aumentar la calidad de las compresiones. También reiniciar las compresiones de inmediato después de la descarga, y en pacientes que reciben reanimación sin una vía aérea avanzada, dar compresiones, ventilaciones en una relación compresión-ventilación 32, cada ventilación aproximadamente de 1 segundo. Ya con un nivel de recomendación un poco más débil, pues buscar una fracción de compresión torácica al menos de 60%. Esta fracción de compresión torácica es como el tiempo total de que usted da compresiones durante el paro cardíaco sobre el tiempo total de paro cardíaco, que debe ser al menos 60%, pero idealmente mayor de 80%. En cuanto a profundidad y frecuencia, que sea de una profundidad al menos de 5 centímetros, no más de 6, también es una recomendación fuerte. Recomendación moderada, que sea de una frecuencia de 100 a 120 y permitir la recuperación completa del tórax. Y ya una recomendación mucho más débil, que el ciclo DUTI o el ciclo completo sea con una relación aproximadamente del 50-50, es decir, lo que usted comprime y descomprime, que sea más o menos del mismo tiempo. Les quise mostrar pues de forma gráfica lo que acabé de decir. Esta es la probabilidad de éxito, son estudios observacionales, tan solo fueron 60 pacientes, pero nos muestran de forma gráfica que cuando usted hace pausas prolongadas, la probabilidad de éxito de una descarga van a ser mucho menores. Vemos acá en el tiempo cómo la probabilidad de que sea una descarga exitosa disminuye conforme pasa el tiempo de la pausa antes de la descarga. Y lo mismo pasa con la compresión y el éxito de la descarga. A mayor profundidad de la compresión, mayor éxito de la descarga de desfibrilación, pues siendo casi el 100% en este estudio, siendo el 100% en el estudio observacional, que fueron con profundidades mayores de 50, pues de 5 centímetros. En cuanto a frecuencia de compresiones, pues vemos también que a mayor frecuencia de compresión, menor profundidad de las mismas. Entonces, lo que ellos notaron es que los pacientes que estaban acá entre 100 y 120, pues se relacionaban con una muy buena sobrevida, y por eso es pues, que se recomienda que la frecuencia con un nivel de recomendación moderada débil sea entre 100 y 120 por minuto. En cuanto a la minimización de las pausas, pues de forma gráfica, para mostrar que la presión de perfusión tarda en el tiempo también en lograrse después de iniciar las compresiones. Entonces, cuando uno logra como garantizar una presión de perfusión adecuada durante el paro cardíaco, pues debería mantenerla y no hacer pausas, ya que esto tumba la presión de perfusión de inmediato, y en el tiempo nos vamos a demorar nuevamente en lograr como lo que estamos buscando. En cuanto a reanimación en prono, pues hay 2 recomendaciones para hacerlo. Una es que sea
con una mano en el dorso del paciente y la otra mano en la región externa, lo que se llama como compresión, contracompresión, o lo otro es hacer a nivel escapular las compresiones cardíacas. La parte donde más se recomienda realmente es a nivel del el reborde inferior ay, se me va la palabra, de la escápula, y hasta 2 cuerpos vertebrales por debajo, donde es el área pues como de mayor ventrículo izquierdo que usted va a coger. ¿Qué dice la guía de reanimación en prono? Pues realmente que si el paciente no puede ser colocado en supino, pues puede ser razonable que hacerle esta reanimación, y pues cuando uno va a la letra lo que dice es que es mejor hacer esto que no hacer nada. Lo menciono pues por ahorita por la pandemia COVID, donde muchos pacientes están pronados de forma temprana, entonces podrían hacer paro y podrían beneficiarse de esto, pero realmente los desenlaces no se conocen. En cuanto a la vía aérea, nuevamente, pues como recordar que la relación compresión-ventilación es 32 con un nivel de recomendación moderado, un nivel de recomendación débil, que usted podría dar 10 respiraciones por minuto de forma sincrónica, incluso antes de colocar una vía aérea avanzada. Es decir, si usted no tiene un tubo, puede priorizar las compresiones y dar una ventilación cada 6 segundos, aunque la recomendación de esto es débil. Si usted tiene una vía aérea avanzada, también dar una ventilación cada 6 segundos, pues mucho más débil la recomendación y con datos limitados, y que puede ser razonable iniciar solamente compresiones y retardar la ventilación cuando usted tiene un paro cardíaco presenciado con ritmo desfibrilable. Esto como para priorizar la terapia eléctrica. Usted, dependiendo del nivel de experticia, podría intubar o colocar un dispositivo supraglótico. Todo depende del nivel de entrenamiento y le dan una recomendación 2B. En cuanto a la desfibrilación, descrita por allá en la primera desfibrilación en humanos en 1900, hacia los años 40, en los 60 se dieron cuenta que realmente era una terapia que aumentaba la sobrevida a nivel prehospitalario. También se ha visto que el éxito va a depender del tiempo de uso. Entre más rápido se use, mayor probabilidad de éxito. Y si se usa de forma tardía, pues realmente lo que se recomienda es hacer un ciclo corto de reanimación, aunque la guía lo que dice es como ese ciclo corto debería ser lo mínimo que usted pueda hacerlo, es decir, no retrasar la terapia eléctrica y simplemente hacer compresiones mientras que se alista el desfibrilador. Estas son las recomendaciones, recomendación fuerte, que se puede usar un bifásico o un monofásico. Realmente lo que hablan ellos es, las diferencias es de seguridad, ya que la terapia pico, la terapia eléctrica pico con el bifásico va a ser menor y puede disminuir pues como los efectos adversos en el paciente, como son las quemaduras. Le dan prioridad, pues como digo, a las ondas bifásicas, y que usted puede dar una sola descarga con un nivel de recomendación 2A en vez de descargas secuenciales, y esto simplemente es que, pues obviamente una descarga y reiniciar la reanimación, mientras que si usted da 3 descargas de forma consecutiva, como se hacía en el pasado, pues los tiempos para reinicio de las compresiones van a ser prolongados y esto va a terminar afectando los desenlaces del paciente. Estas recomendaciones son fijarse como en las instrucciones del proveedor del desfibrilador, ¿sí? Si usted tiene, pues si puede escalar dosis o si es de dosis fija, utilice la máxima dosis que el manufacturador le recomiende. Si usted tiene un desfibrilador que pueda escalar energías, pues hágalo en las descargas secuenciales, o pues finalmente usted podría dar la primera descarga a la máxima dosis recomendada. En cuanto a ritmos refractarios, pues vemos que la sobrevida, hablamos de 2 tipos de ritmos, unos refractarios y unos recurrentes. Hablamos de refractarios, aquellos que no ceden con más de una descarga, así lo define la guía de reanimación, una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular que no cede a la primera descarga eléctrica, o recurrente cuando hay pues un retorno a un ritmo organizado por más de 5 segundos, pero posteriormente nuevamente se presenta la arritmia maligna. Este es el escenario más frecuente. Vemos pues que tiene un poco mejor de sobrevida respecto al ritmo refractario. Hay 2 medidas que ellos recomiendan: la desfibrilación secuencial doble, que es simplemente colocar un par de desfibriladores juntos
para aumentar como la energía a la que se da, pues esto ha tratado de ser probado, no han podido pues como darle una fuerza, lo que ellos quieren, y lo otro es la desfibrilación con cambio de vectores, que simplemente es pasar de una posición anterolateral después de la tercera descarga y colocar una posición anteroposterior. Es decir, las tres primeras descargas se dan en posición normal y posteriormente se coloca el paciente de forma lateral si se puede para dar la desfibrilación y colocarlo o con parches de marcapasos y dar anteroposterior, ya que se dice que la región posterior del ventrículo es la que más riesgo tiene de nuevamente hacer una recurrencia de la arritmia. Entonces, pues realmente estos ya son últimos recursos, entonces obviamente la evidencia de ellos no es buena. ¿Qué recomiendan ellos? Nivel de recomendación débil. La utilidad de la desfibrilación secuencial doble no ha sido establecida, no hay evidencia que soporte su uso y son más medidas tardías y desesperadas. Este es el único estudio que encontré favorable para esto. Es un estudio es un estudio piloto para ver si se podía hacer un estudio aleatorizado y controlado. Ellos cogieron 152 pacientes. Lo que le quería mostrar es que después de la tercera descarga, en pacientes que tenían ritmos desfibrilables, después de la tercera descarga, algunos continuaron con las medidas estándar, es decir, la desfibrilación normal. Algunos les hicieron las descargas con cambio de vectores, como les acabé de explicar, y otro grupo de pacientes los cogieron y les pusieron un par de desfibriladores y hicieron la desfibrilación secuencial doble. Vemos acá que el retorno a circulación espontánea a la llegada a urgencias fue mucho mayor en el grupo que tuvo desfibrilación secuencial doble y en el grupo de desfibrilación con cambio de vectores respecto al grupo estándar. Entonces ellos abren la posibilidad de que se pueda hacer un estudio para determinar la utilidad de esta intervención. En cuanto al uso de vasopresores, pues me dice la pregunta si el uso de adrenalina mejora o no la sobrevida y los desenlaces neurológicos. Entonces recordar que la adrenalina pues tiene propiedades alfa 1, beta 1, beta 2, que puede ser inotrópico y cronotrópico y por eso puede ser útil. Lo que buscamos es que los efectos alfa 1 van a ayudarnos a que aumente la presión arterial diastólica. Recordemos que la presión de perfusión coronaria va a depender directamente de la presión arterial diastólica y por eso, por ende, pues vamos a presumir que hay un beneficio en estos pacientes. Pero el problema es que también tiene efectos beta 1 y al aumentar la inotropía y cronotropía va a aumentar la demanda miocárdica de oxígeno, entonces algunos autores dicen que puede ser peligroso. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Ellos, antes había una recomendación moderada débil del uso de adrenalina, ahora le dan una recomendación fuerte que se use epinefrina a todos los pacientes que estén en paro cardíaco y eso lo hacen porque encontraron estudios de alta calidad, que ya lo vamos a mirar, que soportan su uso, ¿sí? Con un nivel de recomendación moderada, que se administre la adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y que se use de forma lo más temprano posible. En cuanto al momento de uso en el ritmo desfibrilable, pues recordemos que el algoritmo lo recomienda después de la tercera descarga, es decir, cuando los intentos de desfibrilación inicial no han sido posibles. La vasopresina no tiene recomendación actualmente en las guías. Ellos dicen que si bien puede ser útil en estos pacientes, no ofrece ventajas como sustitutos a la adrenalina y su exclusión de los algoritmos facilita como el método de aprendizaje de los reanimadores. Finalmente, que las altas dosis de adrenalina, altas dosis más de 0.1 o 0.2 miligramos por kilo, no se recomiendan de uso rutinario en paro cardíaco y no muestran ningún beneficio en estos pacientes. Entonces traje este estudio, este es el estudio Paramedic 2, es un estudio que se hizo a nivel prehospitalario en el Reino Unido, un RCT doble ciego multicéntrico realizado entre el 2014 y 2017. Ellos cogieron más de 8.000 pacientes que tenían paro cardíaco, como les digo, a nivel prehospitalario y que eran atendidos por sistema de emergencia médica. 4.015 pacientes fueron al grupo de adrenalina y 3.999 al grupo de placebo que se hizo con solución salina. Y el desenlace primario fue la tasa de sobrevida a 30 días. Lo que ellos pudieron acá demostrar es que los pacientes que se les usaba adrenalina, acá he señalado pues con el señalador, valga la redundancia,
veían que los pacientes que se les usaba adrenalina tenían una tasa de retorno a circulación espontánea mucho más alta respecto al placebo y también eran trasladados de forma más frecuente al hospital. Cuando miraron desenlaces, el desenlace primario que ellos buscaron, se dieron cuenta pues que hubo una muy baja tasa del evento reportado, solamente 130 pacientes alcanzaron el desenlace primario, eso equivalía a 3,2%, y solo 2,4% de los pacientes en el grupo placebo lo alcanzaron, aunque a ellos les dio estadísticamente significativo, tanto en el resultado no ajustado como ajustado. Pero entonces lo que ellos nos dicen es que el NNT, el número necesario a tratar de estos pacientes, necesitamos 112 pacientes para que un solo paciente sobreviva a 30 días. Pero más llamativo aún, a pesar de que esto les dio significativo, ellos muestran la tabla del ranking modificado, es decir, los pacientes que tuvieron un desenlace neurológico favorable a 30 días y se dieron cuenta que los pacientes del grupo placebo, que fueron aproximadamente el 18%, con ranking modificado 4 o 5, y 39 pacientes que fueron el 38% en el grupo de epinefrina, tuvieron desenlaces neurológicos desfavorables. Es decir, recordemos que el ranking modificado 6 es el paciente que se considera como muerte encefálica, entonces ellos no tuvieron en cuenta estos pacientes, ni tuvieron en cuenta el ranking 0, 1, 2, porque estos son pacientes que ellos decían que tienen desenlaces neurológicos favorables. Entonces se dieron cuenta que a pesar de que el paciente sobrevive más, pues realmente la probabilidad de sobrevivir más con un mal desenlace neurológico es mucho más alta en el grupo de adrenalina. Esto es una revisión sistemática de vasopresores durante paro cardíaco. Cogieron 15 RCT, 67 estudios observacionales, y quisieron ver sobrevida a corto, mediano y largo plazo, y también quisieron medir en algunos RCT si había pobre desenlace neurológico. Lo que quise resaltar acá es que estos son los forest plot que ellos nos muestran para retorno a circulación espontánea. Era estadísticamente significativo para la adrenalina, también lo fue para la sobrevida al ingreso hospitalario, es decir, los pacientes retornaban a circulación, llegaban al hospital, cuando ellos miraban cuántos sobrevivían al alta, también se dieron cuenta que había más pacientes en el grupo de adrenalina que sobrevivían al alta con significancia estadística. Sin embargo, cuando miraron los pacientes con desenlace neurológico favorable, se dieron cuenta que no había una significancia estadística, que va muy en relación al estudio de Perkins que le mostré y que pues es uno de los estudios que más le da poder a este metaanálisis. Recordemos pues que este es un metaanálisis que incluye varios RCT, pero solamente para estos, los de alta calidad, eran 2 estudios. Este de Jacobs, que realmente es un estudio con muy pobre diseño metodológico, que se hizo en Australia, que tampoco mostró mayores desenlaces, y el estudio de Perkins, que fue el que les acabé de mostrar. Y cuando ellos trataron de dividir, como clasificar por subgrupos, se dieron cuenta que en los pacientes con ritmo no desfibrilable había una significancia estadística, pero no así en los pacientes que tenían ritmo desfibrilable. Entonces, nuevamente, decimos lo mismo, a pesar de que había aumento de retorno a circulación espontánea y que se favorece su uso en ritmos no desfibrilables, pues no hay, como lo pudimos ver en la gráfica anterior, desenlaces neurológicos favorables. En cuanto al uso de vasopresina, el mismo metaanálisis para demostrar pues, que realmente no hay diferencia en cuanto a epinefrina y vasopresina para su uso y por eso no se recomienda. En cuanto a rítmicos, ¿cuál es mejor para los ritmos refractarios? Entonces, estas son las recomendaciones que nos da la guía. Recomendación 2B, recomendación débil. La miodarona o lidocaína puede ser considerado en ritmos desfibrilables que no responden a la terapia eléctrica. Y esto es un cambio en la guía, ya que antes se predominaba pues como la indicación de la miodarona y ahora pues es indistinto y se recomienda tanto a miodarona como lidocaína, pero con un nivel de recomendación bajo. En cuanto a esteroides, pues no hay beneficio, no se recomienda. Lo mismo calcio, bicarbonato de sodio, magnesio, que no se recomiendan de forma rutinaria. Entonces, ellos no lo incluyen acá, por ejemplo, creo que es una discusión que se podría hacer de una charla entera, el uso de bicarbonato de sodio en paro cardíaco, donde los desenlaces de estos pacientes han sido peores en pacientes que no tienen hipercalemia o que no tienen intoxicación por bloqueadores de canales de sodio, empeoran los desenlaces pues si no tienen estas dos condiciones.
¿Cuál es la evidencia de los antiarrítmicos? Pues realmente la guía nos menciona por revisiones sistemáticas que se han hecho previamente, un número necesario a tratar de 20 pacientes para favorecer la descarga exitosa. Recordemos que lo que hace el antiarrítmico es favorecer este éxito de la desfibrilación. Realmente no es que el antiarrítmico quite en ese momento la taquicardia de la fibrilación, sino que aumentan la probabilidad de éxito de la terapia eléctrica y en el tiempo pues se dice que evitan la recurrencia. Ningún estudio ha demostrado mejorar sobrevida. Estos son algunos de los estudios reportados y revisados. Vamos a revisar este ALPS que se hizo también en Estados Unidos. Bueno, este, como les digo, es un estudio, el estudio de Pudenchuk, se hizo en 2016, un estudio que se hizo en Estados Unidos, pacientes que tenían paro cardíaco extrahospitalario mayores de 18 años, que tenían ritmos desfibrilables refractarios. Ellos mencionaron refractarios como más de 2 descargas sin éxito, de retorno pues a un ritmo organizado. Utilizaron a un grupo amiodarona, otro grupo lidocaína y otro grupo placebo, y lo que querían ver era el desenlace primario, pues el desenlace primario es la sobrevida al alta. ¿Sí? Lo que encontraron ellos es que en puntos porcentuales había una diferencia absoluta de 3,2 puntos porcentuales de la amiodarona versus placebo, de 2,6 puntos porcentuales de lidocaína versus placebo. Entonces, cuando uno mira, pues realmente no hay significancias estadísticas. Muy pocos pacientes alcanzaron los desenlaces que ellos estaban buscando. Cuando compararon amiodarona con lidocaína, tampoco diferencia pues como en los desenlaces. Entonces queda también como la sensación de realmente si son útiles estos medicamentos o no. Entonces sigue como la discusión al respecto. En cuanto a accesos vasculares, pues en reanimación podemos tener varios accesos vasculares. Los accesos centrales, la problemática de estos pacientes es que van a requerir experiencia, pues que alguien tenga experiencia para la colocación de un acceso central. Esto va a hacer que las medidas de reanimación de alta calidad que están demostradas que mejoran la sobrevida sean suspendidas. Entonces, por tanto, no se recomiendan de entrada. Que los pacientes que tienen, pues no se recomienda la vía intracardíaca, pues ya desde hace mucho rato, que la vía endotraqueal, pues, si bien ellos le dan una recomendación 2B, no se recomienda, y realmente hay estudios que han mostrado, pues son estudios observacionales, pero que han mostrado que ningún paciente de los que se le usa la vía endotraqueal han sobrevivido al alta hospitalaria. El acceso vascular, pues, recomendado, estandarizado, es el acceso intravenoso, pero entonces ellos dicen que el acceso intraoso, que venía pues como en los últimos años aumentando los niveles de recomendación, aunque rápido es fácil, actualmente hay evidencia que no le recomienda. Entonces quise pues como mostrar un poco de eso. Estos son los niveles de recomendación para ellos, pues que ellos dan. Entonces, acceso intravenoso, nivel de recomendación 2A, es decir, moderado. Acceso intraóseo, entonces ellos dicen que solamente si usted no es capaz de colocar un acceso intravenoso con un nivel de recomendación 2B. El acceso central también tiene el mismo nivel de recomendación, pero con datos limitados en el nivel de evidencia. Y 2B también la administración endotraqueal, como ya les mencioné. Entonces, me hice la pregunta si la vía intraósea es segura y efectiva en el paro cardíaco. Entonces cogemos los mismos 2 estudios que ya habíamos visto, el Paramedic 2 que se hizo en Reino Unido, que se usó adrenalina versus placebo en paro cardíaco extrahospitalario, y ellos lo que hicieron fue un análisis secundario de estos pacientes, de cuántos pacientes habían tenido un acceso intraóseo. Después del segundo intento de colocar un acceso intravenoso, si no eran capaces, le colocaban un acceso intraóseo. Ese era el diseño del estudio y las recomendaciones en Reino Unido. Se dieron cuenta que el 30% de los pacientes que estuvieron en el estudio se les colocó adrenalina por vía intravenosa, perdón, intraósea adrenalina, y que el 30,4% de los pacientes que se les colocó placebo se les colocó de forma intraósea. Pues el desenlace primario era el mismo, y lo que vemos es que la sobrevida a 30 días y la sobrevida al alta hospitalaria fueron estadísticamente significativos en los grupos que se le utilizó accesos intravenosos, pero cuando miraron el grupo de accesos intraóseos realmente se dieron cuenta que no había significancia estadística y por tanto pues cuestionan su utilidad. Y en cuanto al estudio de amiodarona lidocaína en Estados Unidos, también miraron cuántos pacientes tenían disponibles los accesos vasculares.
pues como se había determinado cuál había sido el acceso vascular, y quisieron comparar los medicamentos activos por vía intraósea con los intravenosos, y compararon además el placebo intravenoso versus el intraóseo. Vemos acá pues que de más de 37, de 3.000 pacientes que entraron al estudio, el 22% recibieron medicación intraósea. La distribución en los grupos fue 32% para amiodarona, 33% para lidocaína y 35% para placebo, realmente muy bien distribuidos. Y cuando miraron pues como los desenlaces, la sobrevida a la alta hospitalaria respecto a amiodarona intravenosa versus placebo, como les digo, ellos encontraron pues alguna significancia estadística, pero cuando compararon amiodarona intraósea versus placebo, se dieron cuenta que no había como una significancia en los desenlaces. Y lo mismo pasó para la lidocaína, que le fue mejor respecto al placebo, pero no le fue bien en la parte cuando se colocó intraósea. Y cuando compararon placebo intravenoso versus placebo intraóseo, pues realmente no hubo diferencias en ninguno de los dos. Entonces ellos, en base a estos dos estudios, se viene esta revisión sistemática, incluyeron pues todas las poblaciones que habían disponibles, pero no encontraron ni estudios en neonatos ni en niños, solamente estudios en adultos. Encontraron 6 estudios observacionales, y estos 2 análisis por subgrupos de estos 2 RCT que les mostré. Entonces, en los desenlaces, en los estudios observacionales, ellos vieron que el acceso intravenoso era favorecido, pues, la sobrevida de la alta hospitalaria era mucho mejor cuando se daba el acceso intravenoso, lo mismo que el sobrevida de la alta hospitalaria con desenlace neurológico favorable, pero cuando compararon ya estos RCT, ellos hicieron como un análisis de interacción entre los desenlaces, y se dieron cuenta que ninguna de las PES estadísticamente significativa, por tanto, pues concluyen que no hay evidencia que no sirva, pero tampoco que no hay evidencia de que sirva. Pero en base a esto, pues yo diría que deberíamos priorizar los esfuerzos de un acceso intravenoso. Bueno, esfuerzos de reanimación para terminarlos, pues hay unas reglas de reanimación que ellos mencionan. Estos son los niveles de recomendación. Ellos lo que dicen es: usted podría parar la reanimación en un paciente que le llega que fue un paro no presenciado, que no lo están reanimando, que no tuvo retorno a circulación espontánea antes de llegar al servicio donde usted se encuentre, o que si había un ritmo desfibrilable y no se le hizo la descarga, pues no fue desfibrilado. Entonces, si ellos dicen que si cumple todos estos criterios, usted podría, pues debería considerar la terminación de la reanimación, pero si cualquiera de estos continúa, pues debe hacer todas las esfuerzos de reanimación. Una pregunta muy puntual: quise hacer como una revisión de la ecografía para definir pronóstico en paro cardíaco. Me refiero a pronóstico como a seguir o no seguir todas las medidas de reanimación. Pues algunos dicen que los que defienden y los que atacan la ecografía, pues los que atacan dicen que el papel de la ecografía se asocia con interrupciones frecuentes durante los esfuerzos de reanimación y limita pues como todas las medidas de alta calidad, mientras que los que la defienden dicen que usted puede con una ecografía identificar causas potencialmente reversibles. Estos son los niveles de recomendación que nos da la guía: nivel de recomendación débil 2B con datos limitados. Si hay alguien experimentado en ecografía que sea capaz de usar el ultrasonido sin interferir con las medidas estándar, podría ser considerado como adjunto a la evaluación del paciente, aunque no ha sido, su utilidad no ha sido bien establecida. Pero esto es importante, lo traigo pues a colación para todos, principalmente pues como para el personal de medicina de urgencias que está en la charla, o para los médicos generales entrenados o los internistas entrenados en, en el uso de ecografía, que no deberíamos usar la ecografía solamente para determinar si un paciente se va a beneficiar de continuar o no continuar la reanimación. Entonces, lo que hacemos de mirar si hay movimiento cardíaco realmente no se debería hacer solamente para definir si yo continúo o no continúo la reanimación, y que es peligroso hacer esta aproximación con datos limitados. Hay una revisión sistemática de esto de este año. Quise hacer como es como traer la evidencia, pero cuando me encuentro los estudios incluidos y cuando revisé esos estudios, pues todos son estudios observacionales, son de muy pobre diseño metodológico. Entonces, incluso la revisión sistemática dice: no es posible hacer un metaanálisis. Entonces, realmente no hay evidencia que nos diga si es útil o no es útil.
Podría ser útil en ciertas causas, sí, sobre todo para detectar causas reversibles. Estas son como las ventanas que uno busca con una ecografía. Primero, descartar un neumotórax a tensión, un paciente que tenga un SDRA para hacer otras medidas, hacer una descompresión pleural, por ejemplo. Si no está presente, hacer una eco de vasos de las piernas para determinar si hay una TBP como presunto origen de paro por un tromboembolismo pulmonar. Posteriormente hacer una eco a nivel abdominal para determinar si hay signos de hipovolemia, si hay un aneurisma aórtico roto, o en un paciente que, pues en este caso, que esté en trauma, tenga un hemoperitoneo líquido libre en cavidad abdominal. Hacer posteriormente una eco aquí subsifoidea para determinar si hay signos de derrame pericárdico o hallazgos sugestivos de un taponamiento cardíaco, y finalmente hacer una eco cardíaca para determinar otros trastornos cardíacos. El problema es la limitación de las medidas estándar de reanimación. Entonces, depende mucho de la experiencia del ecografista. En cuanto a cuidados posparo, ya para ir cerrando, entonces, una vez usted retorna al paciente a circulación espontánea, dar prioridad al manejo de la vía aérea, la colocación temprana de un tubo endotraqueal. Recordemos que en pacientes COVID esto debería ser una medida inicial. Controlar los parámetros ventilatorios, no más de 10 ventilaciones minuto inicialmente, buscando una saturación entre 92 y 98 y una PCO2 entre 35 y 45. Esto con un nivel de recomendación 2B. Controlar parámetros hemodinámicos, buscar presiones sistólicas mayores de 90 o medias mayores de 65 con un nivel de recomendación 2A, hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones con un nivel de recomendación fuerte, considerar intervenciones cardíacas, es decir, PCI o intervención coronaria percutánea, en el caso de que el paciente tenga un infarto de miocardio con elevación del ST, o en el caso de que el paciente tenga un shock cardiogénico o tenga inestabilidad eléctrica. Esto también con un nivel de recomendación 1 para el infarto ST y 2A para el choque cardiogénico. Posteriormente, determinar si el paciente sigue instrucciones. Si el paciente está en coma, debería ir a manejo específico de temperatura, es decir, hipotermia terapéutica con nivel de recomendación 1, y monitoreo del electroencefalograma en pacientes que están comatosos para determinar que el paciente no esté en un estatus convulsivo o no convulsivo, con un nivel de recomendación 1. Hago énfasis acá en que estos pacientes no se les debería usar de forma profiláctica anticonvulsivante. Y en cuanto al paciente que va a manejo específico de temperatura, entonces ellos recomiendan que con un nivel de recomendación fuerte clase 1, que sea una hipotermia entre 2 y 36 grados al menos por 24 horas, independientemente de dónde presentó el paro del paciente. La recuperación, que es el último eslabón que ellos nos dan, entonces ellos nos dicen que puede saber, usted debe pensar no solamente en la recuperación a muy corto plazo, es decir, que el paciente salga vivo del hospital, sino que el paciente pueda retornar a las actividades de la vida diaria a corto plazo, cuando sea dado de alta, que a mediano plazo pueda retornar como a sus actividades basales y retornando como al trabajo de forma secuencial, y a largo plazo pues incluir a todos estos pacientes a tener la vida más normal de lo que se pueda. Hablamos pues de hasta un año, todo esto de recuperación. Y todo esto es recomendaciones fuertes a favor, donde ellos dicen que debería el paciente al momento del plan de alta hacer una aproximación multidisciplinaria que incluya pues un grupo de especialidades conforme el paciente lo necesite, que incluya psicología, psiquiatría, intervenciones a la familia también, etc. ¿Qué conclusiones dejo entonces para esta charla? Que la reanimación de alta calidad sigue siendo el pilar fundamental de los esfuerzos de la reanimación, que de forma temprana, que la desfibrilación estándar, en caso de ritmos desfibrilables, es el pilar también fundamental. Estas dos cosas es lo único que ha documentado aumentar la sobrevida en estos pacientes. Que si bien pues, la guía recomienda el uso de adrenalina temprano, de forma temprana, también que se puede usar amiodarona o lidocaína, pero realmente pues yo cuestiono estos dos desenlaces porque pues si bien aumentan la sobrevida a largo plazo, pues ya vimos que los desenlaces neurológicos no son favorables, y aquí se abre una discusión si realmente son medidas futiles o no futiles.
que se prefiere el acceso intravenoso en relación al acceso intravenoso, que la ecografía puede ser útil para determinar causas de paro, pero no para definir continuidad de la reanimación, y que las medidas posparo, pues hay unas metas muy bien establecidas, hacer un neuropronóstico de forma multimodal, multidisciplinaria, y que finalmente puede ser el nuevo eslabón de recuperación, donde ellos dicen que los cuidados posparo y los cuidados a largo plazo pues van a favorecer también los desenlaces favorables en estos pacientes. Muchas gracias, esto era lo que tenía para traerles el día de hoy.